Hola, vamos empezando si queréis, que yo creo que estamos todos muy emocionados por el día de hoy, o bueno, yo personalmente. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta charla que tenemos hoy con nuestra invitada de honor especial, Leticia Parks. Leticia es una compañera de Brasil, del MRT, del Movimiento Revolucionario de Trabajadores, partido hermano de la CRT, y pues aprovechando su visita aquí en España hemos decidido pues organizar esta pequeña charla y encuadrarla también en pues el marco de nuestro ciclo de charlas de Marx en el barrio, ¿no? Para tener también esta oportunidad de hablar aquí con ella y explorar un poco también pues la perspectiva desde la situación en Brasil, una perspectiva desde el antirracismo y desde el feminismo, ¿no? Para incluirla también. Entonces, nos parece importante también porque pues teniendo en cuenta, ¿no?, el marco en el que estamos del periodo electoral que estamos viviendo aquí en España, ¿no?, que la cuestión del racismo, tanto en boca de partidos, digamos, progresistas como partidos de la derecha ha estado bastante, ¿no? O sea, España sigue siendo un país profundamente imperialista, profundamente racista, ¿no? O sea, un racismo que se vive, que muchas lo vivimos a diario en las calles, que pues más recientemente además lo podemos ver con toda la cantidad de pateras y de barcos que se hunden en el Mediterráneo a diario. La última noticia creo que más es de ayer, que además hace bastante contraste, ¿no? No sé si habéis visto también lo de los 5 multimillonarios que están perdidos buscando el Titanic. Bueno, en fin. Y la cantidad de dinero que se está destinando a eso, ¿no? Pero el último buque que estuvo pidiendo auxilio a España durante 12 días y terminaron no respondiendo y se murieron 3 personas. Yo creo que refleja un poco pues la situación el marco estructural de racismo, de imperialismo y de xenofobia que se vive tanto en España como en Europa, ¿no? Y como muchos nos hemos dado cuenta también, pues es un racismo y es un imperialismo que no se ha ido, digamos, con el gobierno progresista que hemos vivido hasta el momento, ¿no? O sea, que los ataques racistas siguen existiendo, que sigue habiendo una brutal ley de extranjería, que es la que sigue alimentando los CIES, unos CIES en las peores condiciones, que son básicamente prisiones para migrantes, ¿no? Que sigue matando, aparte de gente del Mediterráneo, a un montón de gente en la valla de Melilla, que sigue habiendo un montón de violencia policial que está especialmente dirigida a las personas racializadas, ¿no? Y pues que todo esto sabemos que con políticas reformistas como las que ha empleado el gobierno progresista, que de progresista realmente no tiene nada, ¿no? Y que básicamente lo que hace es perpetuar la agenda imperialista y perpetuar los intereses de los capitalistas, pues no vamos a alcanzar ninguna solución al respecto, ¿no? Y menos ahora que tenemos como está ahora en auge todo el miedo pues de este avance de la derecha y de la extrema derecha, que obviamente va con un discurso extremadamente racista, abiertamente racista y xenófobo, ¿no? Enfrentando además a la clase trabajadora, echándole la culpa a los migrantes, echándole la culpa a los menas, echándole la culpa a las personas racializadas, ¿no? De problemas estructurales del sistema capitalista en el que vivimos. Entonces, pues desde todo este lente, digamos, antirracista y marxista, nos parecía interesante tener a Leticia aquí, que nos contara un poco ella también cómo se ve también la cuestión tanto de la derecha como del mal menor en Brasil, y un poco desde esta perspectiva. Entonces, cuando quieras, por lo que quieras empezar. Sí. Para conversar un poco con Leticia, además de esta presentación que hacía Alejandra, se nos ocurrió, bueno, plantearle algunas preguntas y en el marco de todos estos temas que nos interesa, por ahí arrancar, digamos, con un debate más general que yo hoy le contaba a Leticia, que está muy presente también en el Estado español y en varios países, que es, digamos, la relación entre patriarcado, racismo, capitalismo, y cómo desde distintos sectores de la izquierda se aborda esta cuestión, ¿no? Leticia es editora de este libro hermoso que tenemos aquí, que es Mujeres Negras y Marxismo,
dicho en mi portuguñol. Está buenísimo. Que es un libro que compila distintos escritos de compañeras sobre esta cuestión y Leticia es editora. Entonces yo quería arrancar un poco por ahí, de preguntarle, bueno, cómo fue, con qué objetivos se plantearon este libro y un poco cómo se plantearon estos debates sobre esta cuestión, para después ir abordando los distintos temas. Dale, empiezo ahí entonces. Dale. No, en primer lugar decirles que español no es mi lengua como nativa, entonces puede ser que me tengan que ayudar un poco. Sí. Bueno, este libro un poco viene por experiencia de la pandemia, quizás para ustedes también un montón de cosas se aclararon o se tornaron más evidentes con la pandemia, y el tema de mujeres negras y marxismo quedó como un problema político y estructural fundamental, considerando que la mayoría de las trabajadoras de línea de frente en Brasil son mujeres negras. O sea, hay un dato muy importante de compartir, que es el hecho de que la primera persona que murió de COVID en Brasil fue una mujer negra, que era trabajadora doméstica de una familia que vino de Italia contaminada. Le hicieron seguir trabajando, la chica se contaminó y murió, y era re joven, tenía como 50 años. O sea, se empezó a evidenciar un problema muy importante, estratégico para la clase obrera, que es el hecho de que hablamos de un sector de la clase obrera, que es el sector que no tiene los mismos derechos que la clase obrera estable, con remuneración adecuada, salarios de por medio, etcétera. Y además son sectores que no tienen las mismas condiciones de organizarse. O sea, las trabajadoras de los lugares o de los hogares, ¿no? O las trabajadoras de salud, una gran parte son tercerizadas y todo. O sea, no tienen sus sindicatos como tienen los trabajadores de docentes o los que tienen más condiciones más de trabajo adecuado, más estable. O sea, y al mismo tiempo eran los sectores fundamentales, o sea, los que no podían parar de trabajar. O sea, ahí estaba opuesto una contradicción para el capitalismo, que era, bueno, decís que no importa las mujeres y los negros, pero al mismo tiempo somos nosotros los que no podemos parar de trabajar en la pandemia, porque si paramos de trabajar se cierran los hospitales, no hay comida, los hogares no están limpios. O sea, estaba una cuestión política muy importante por este tema, ¿no? Porque son sectores fundamentales, estratégicos, pero que no están organizados por la izquierda en los sindicatos. Y además de esto, hacemos una compilación de otros textos que debaten problemas que son específicos para los negros, que son de violencia policial, el tema de la vivienda, que son los sectores con las peores condiciones de vivienda. O sea, todo esto se explicitó de una forma muy dramática en la pandemia, y nosotras decidimos hacer este compilado, que es una secuencia de análisis sobre la clase obrera. José me contaba un poco de la clase obrera de ustedes, que tienen características muy parecidas. O sea, los migrantes, los negros, los africanos, son los sectores en las peores condiciones de trabajo, los jóvenes además. Entonces, está toda una cuestión de análisis de esta clase obrera, cuáles son los desafíos para la izquierda para organizar sectores de la clase que no están en los sindicatos. O sea, hay que pensar qué hacer para unificar sectores sindicalizados y no sindicalizados, cómo hacer para que las demandas de los negros, de las mujeres, no se termine compartimentalizada, no sé si hay esta palabra, sí. A las luchas con calendario, o sea, 8 de marzo, en Brasil 20 de noviembre, que es el día de la conciencia negra, cuando son cuestiones que no están como paralizadas de estos dos días, son cuestiones de la vida de la clase obrera en su mayoría. En Brasil somos 60% negros, en la clase obrera, en la población, en la clase obrera la mayoría, en condiciones más precarias, o sea, sin sindicatos, con salarios a veces menores que el sueldo mínimo, como se dice en español, ¿sí? Entonces, hay muchos problemas ahí que debatir que van lejos de 20 de noviembre, 8 de marzo. Y además está el problema de cómo conectar, y ahí ya es una parte más
teórica, estratégica del libro, que es investigar la historia del marxismo y de las luchas de la clase obrera, conectadas o no con partidos marxistas o comunistas, y cómo se trató el tema del racismo y de la cuestión de la mujer, y la intersección entre estos dos problemas, que no es solamente una suma de opresiones, sino que un problema de cómo la clase obrera asume como suyos los dramas del conjunto de la clase obrera y de los sectores más oprimidos de la clase, o sea, las poblaciones trans, lesbianas, gays, los negros, los migrantes, los nativos en Brasil, que son un sector muy oprimido, o sea, cómo hacer con que la clase obrera pueda, en los sectores más estratégicos y más estables, asumir como suyos los problemas, los dramas del conjunto de la clase obrera, y hacer hegemonía operaria sobre el conjunto de los problemas de la clase obrera y de los sectores oprimidos. Y ahí hacemos un conjunto de investigaciones a ver cómo la historia está llena de ejemplos muy lindos de la clase obrera poniéndose delante de lidiar con los problemas de los sectores oprimidos. En Brasil hay una historia que me encanta, que es de un tipo que era trabajador de panadería. En el siglo XIX teníamos esclavitud en Brasil. Ya sé que es una sorpresa porque tenemos la esclavitud más larga de la historia. Terminamos 1888 la esclavitud en Brasil. O sea, hace poco más de un siglo. La abuela de mi papá, que está ahí detrás, era esclava. O sea, hace muy poco tiempo. Sí, está ahí, Leandro. O sea, este trabajador de panadería era un trabajador libre y todos los días se iba a la panadería a trabajar antes del fin de esclavitud, y en su mismo lugar de trabajo habían trabajadores que eran esclavos, negros esclavos. Y este tipo organizó un sindicato que intentaba imitar lo que escuchaban los trabajadores europeos que venían a Brasil, y empieza a hacer algo parecido con los sindicatos y organiza fugas, fugas de trabajadores esclavos, y en otra ciudad organizaba con los trabajadores de panadería de otra ciudad para que ahí hubieran cartas de alforjía, o sea, cartas de libertad falsas. Y así hizo con que los trabajadores fueran parte de un tipo de militancia anti-esclavitud, que incluso la historia oficial no cuenta porque no les importa decir a los trabajadores protagonizando cosas así. O sea, el tipo organizaba las cartas, y está relacionada la libertad de cientos de personas a esta organización obrera de trabajadores de panadería. O sea, este es un ejemplo, pero hay un montón en la historia de Brasil y del mundo, y nos interesaba contar todo esto porque hay un montón de gente, no sé acá, pero en Brasil, que dice que el marxismo es una teoría europea, que Marx era un alemán que no entendía de nacionalidades oprimidas, qué sé yo. Entrevistamos a Kevin Anderson, es un teórico que escribe un libro que en portugués está traducido Marx nas margens. Marx at the margins. Marx at the margins. Y le preguntamos en la entrevista qué les parecía cuando la gente dice que Marx es racista. Y el tipo se reía como, no sé, 5 minutos de risa, como, ¡ah! No puedo creer que hay gente que dice que Marx era racista, porque el tipo estaba requete contra interesado en lo que le pasaba a los negros en Estados Unidos, y hay cientos de páginas de análisis y estudio y campaña adentro de Europa para que los trabajadores acá apoyaron a los trabajadores negros en lucha en contra de la esclavitud en Estados Unidos. De ahí viene la fundación de la primera Asociación de Trabajadores Internacional, la AI. O sea, el marxismo está lleno de experiencias de lucha antirracista. Es la primera carta internacional de programa antirracista del mundo, que es hecha en 1922 en el cuarto congreso de la Tercera Internacional. Y dice un montón de cosas que son válidas para nosotros hoy, como la unidad entre negros y blancos, el hecho de que
es responsabilidad de los trabajadores con más estabilidad luchar por los sectores más oprimidos de la clase, luchar por su derecho a sindicalización, por su derecho a participar de las asambleas, porque por mucho tiempo era prohibido. O sea, el trabajador europeo podría estar en la asamblea en su fábrica en Brasil, pero el negro no, porque era esclavo. O sea, la lucha comunista del principio de la Tercera Internacional tenía en su ADN la idea de que era necesario luchar por la unificación entre negros y blancos, y esto todo como hacemos este resgate, para de ahí empezar también a entender cómo que estas lesiones de la lucha negra antirracista del marxismo nos ayudan a entender el problema de la mujer en el capitalismo, porque son problemas distintos, ¿no? O sea, el patriarcado viene desde antes del capitalismo. El racismo no, lo inventan los capitalistas para transformar, para hacer posible que la esclavitud fuera no una maniobra para gente presa por guerra o por religión. Los tipos miran a todo un continente de gente, la posibilidad de hacer esclavitud una experiencia de masas, un mercado de masas, y el racismo se vuelve como cómodo, como una salida fácil para un problema económico de cómo traer, cómo llevar, ¿verdad? Cientos de miles de trabajadores a una América donde había un montón de posibilidades de explotación. Así que el capitalismo inventa racismo, o sea, son problemas diferentes. ¿Cómo hacer para poner en el mismo campo anticapitalista dos problemas que tienen orígenes distintos? Y ahí lo que debatimos en Mujeres Negras y Marxismo es el hecho de que, aunque el capitalismo invente uno y se apropie del otro, es parte del sistema capitalista la explotación especial a los sectores oprimidos. O sea, el hecho de que se gana mucha plata por hacer con que las mujeres hagan todo el trabajo del hogar sin recibir por esto. Y no queremos que reciban, queremos que sea socializado, o sea, que sea un trabajo que no sea nuestro, sino un trabajo que hagamos colectivamente, entre todos, y ayudemos a la gente que no puede hacerlo. O sea, una experiencia más soviética en este sentido. O sea, no es interesante para el capitalismo que esto ocurra, por esto está el patriarcado y por otros problemas, ¿no? Para que tengamos un montón de hijos y estemos como presos al trabajo de una forma más precaria, más explotados. Y el racismo igual, como se terminó la esclavitud, pero sigue muy conveniente tener el racismo como una herramienta de sobreexplotación. En Brasil, por ejemplo, hay un dato que ponemos acá, que la mujer negra en por medio recibe el 60% menos que el trabajador blanco. Esto no es un caso, es el por medio. O sea, una trabajadora negra en misma función de trabajo, con el mismo grado de educación, de todo, recibe 60% menos. O sea, y el trabajador negro el 30%. O sea, ahí se ve como se cubre una opresión de la otra y se crea un tipo social, se podría decir así, que la mujer negra, que es el trabajador más barato del capitalismo brasilero. Hay una cantante que falleció recién, Elza Soares, que cantaba una canción que decía: la carne más barata del mercado es la carne negra. O sea, es el trabajador barato y la mujer todavía más, y ahí la contradicción del capitalismo que explotamos un poco acá, es el trabajador más barato, pero el más esencial también. O sea, bueno, es un poco esto no sé, me extendí, pero... No, está perfecto. Antes de la charla, hace un rato charlábamos un poco de esto con Leticia y yo le contaba cómo esa jerarquización interna y división de la clase obrera también ocurre, por ejemplo, aquí, ¿no? Con las trabajadoras recolectoras de la fresa de Huelva, que vienen con contratos precarios en origen desde Marruecos, con la migración latinoamericana que en las calles de Madrid se la puede ver en los lugares de comida fast food o en los trabajos más precarios,
o cómo la construcción trabajan determinados sectores de la migración, es decir, cómo el racismo, la xenofobia, la explotación, la precariedad y también el patriarcado se combinan, digamos, en esta totalidad de explotación y de opresiones que es el sistema capitalista, ¿no? Sí. Y es algo que atraviesa los debates y los debates estratégicos en los sectores de la izquierda. Yo le quería también preguntar a Leticia, porque aquí publicamos hace un tiempo el libro No somos esclavas, y las compañeras en Brasil lo tradujeron y le incorporaron, lo mejoraron mucho porque le incorporaron un prólogo y un capítulo de Leticia sobre la tradición de lucha de las mujeres negras en Brasil, que bueno, a mí me resultó muy interesante y también quería ver si podías comentar un poco cómo había sido eso con el libro y específicamente este capítulo que le incorporaste. Sí, no, en primer lugar decir que el libro fue como, no sé, una bomba de, no sé, de alegría. La gente que lo leía en Brasil era impresionante, como yo sola, pero otras compañeras hicieron lanzamientos también, pero salimos en Brasil presentando el libro. Yo sola me fui a más de 10 ciudades a presentar el libro y era impresionante la energía que venía de la gente cuando descubría que las mujeres son gente que hace huelga, que sale a la calle, que pone fuego, qué sé yo. Estaba buenísimo. Y añadimos una historia que... Ah, sí, y en particular lo que llamaba la atención es el hecho de que hay un feminismo muy fuerte en Brasil, que es el liberal, que en Brasil tiene una cara medio empresarial, como son las empresas de Avon, de cosméticos. Ahí hacen su propaganda diciendo, hecho por una mujer. Bueno, nosotros ya entendemos, hecho por una mujer, más explotación. Pero para ellos es como hacen campaña de publicidad y tienen como programas como Mujer en el Poder, más presidentas de empresas. Hicimos un estudio de las empresas dirigidas por mujeres en Brasil y un montón de ellas son bancos, que es el peor tipo de empresa. Si hay bancos, desconfío. Pero bueno, son mujeres, un montón de mujeres que dirigen bancos y bueno, y este es el feminismo más fuerte que está en Brasil y un montón de chicas que se acercan del feminismo. Tienen un poco de rechazo a esta idea de mujeres en el poder porque les parece un poco lo que ya está, con un poco de cambio, qué sé yo, una maquillaje en el sistema capitalista, ¿sabes? Y cuando presentábamos el libro, decían como, ¡ay, sí! ¡Es esto! O sea, que es como una revelación para ellos. Sí, es de esto que estoy hablando. Esto quiero hacer. No quiero ser presidenta de mi empresa. Quiero hacer esto. O sea, estaba buenísimo. Y ahí añadimos una historia que es una huelga que hace pocos años se entiende que es la primera huelga de Brasil. Hace un par de años, como hace 10 años, se decía que la primera huelga era una huelga de 17 en apoyo a la Revolución Rusa, que ocurre en Brasil. Un historiador de Bahía decidió estudiar las revueltas urbanas en contra de la esclavitud y encontró una huelga en 1857. Y es muy impresionante porque uno se pregunta por qué no está contada como la primera huelga, y es la primera huelga en Brasil. Y después hay un poco de maniobras que hacen con que la gente no le mire como una huelga. Les cuento un poco. Es una huelga de tipos que eran libres y esclavos. Había un tipo de trabajo en Bahía. Bahía está la ciudad que era la principal ciudad de Brasil por siglos, que Salvador fue la capital de Brasil por muchos años. Y Salvador era una ciudad como con el 92% negro. O sea, hay un historiador que se va a Salvador en esta época, 1857, y escribe que todo que anda, habla, grita y mueve es negro. O sea, vos mirabas a la ciudad y era como África. Y el tipo se impresiona y un montón de gente empieza a preocuparse. Bueno, es la capital del país,
la plata está acá y es todo negro, es un problema. La presencia negra en Brasil siempre fue un problema para la élite, para la burguesía, para los ricos. O sea, era un problema, porque era la ciudad más importante del país con la mayoría negra, mayoría estrondosa. O sea, tipos que eran negros hacían todo tipo de trabajo, pero había uno que era como el esqueleto de la ciudad, que eran los leñadores, que eran trabajadores que hacían como... llevaban mercancía del litoral al centro de la ciudad, vendían comida en el centro de la ciudad, o sea, preparaban la comida y vendían como almuerzo, o sea, todo esto que es comercio hoy lo hacían los leñadores. Y hacían en cambio de plata, algunos que eran esclavos acumulaban la plata porque era un trabajo muy importante, o sea, nunca estaban sin trabajar, acumulaban la plata y se compraban su libertad, porque uno se podía comprar a sí mismo, ¿sabes? O sea, acumulaban la plata y se hacían libres. Y este era un problema enorme, porque los tipos no querían los negros libres. Ya había un montón de negros, además libres. ¡Qué mierda! O sea, se esperen. Empiezan a querer controlar el trabajo de creadores. Y primero lo hacen a las mujeres, porque las mujeres eran una minoría importante del trabajo, o sea, impactar el trabajo femenino de este tipo era ya como caminar muchos pasos en el camino de controlar todo el trabajo, porque no eran la mayoría, pero eran como 50-50, 55-45, era como casi la mitad de los trabajadores de este tipo eran mujeres. Y logran hacer un par de control a las mujeres, como tenían que caminar con un collar, ¿cómo se llama esto? Un collar con un número de registro. Imagina vos, caminas con un 7, 8, 10 y es tu número de registro y los policías podrían consultar tu registro y tendrías que tener la autorización de un blanco para estar caminando en la ciudad haciendo tu trabajo. O sea, era brutal. Lograron hacer esto con las mujeres. Cuando llegaron al punto de hacer a los negros, a los hombres negros, ellos tenían cantos, se llamaban cantos, eran como asociaciones obreras, no eran obreros, pero eran como las asociaciones obreras que tenemos hoy, que se encontraban en los cantos de la ciudad, como en partes más escondidas, más como clandestinas de la ciudad. Se organizan y las mujeres no los tenían. O sea, de la huelga también aprenden las mujeres a tener sus cantos y empiezan a tener después de la huelga. Pero van a los cantos y deciden pagar el trabajo. Y fue la primera vez que hicieron esto, porque las luchas de esclavas antes eran salir de la hacienda e irse a un punto que eran los quilombos. Incluso ya tuve un montón de peleas con los argentinos, porque quilombo es una palabra negativa en castellano de Argentina. Y es la palabra más linda del portugués brasileño, es quilombo. Sí. Y es nuestra agrupación de negros, es Quilombo Vermelho, Quilombo Rojo. Bueno, hacían los quilombos que eran impresionantes. Habían como decenas de miles de gente viviendo en los quilombos. Habían quilombos que eran como poderes paralelos a las ciudades. O sea, estaba Salvador, que era una ciudad enorme, una capital. Por 3 siglos había un quilombo al lado de Salvador, Quilombo de Palmares, que tenía una extensión más grande que Salvador. O sea, imagina vos, no sé, es loco. O sea, eran enormes los quilombos. Era un tipo de revuelta. La otra eran las revueltas urbanas, que salían por la ciudad. Cuando las ciudades empiezan a ser más grandes, como Salvador, Río de Janeiro, empiezan a crecer, los esclavos empiezan a hacer revueltas ahí dentro, porque eran trabajadores de las ciudades, como este que les conté. Y hacían como incendios o como rompían puertas donde había trabajo esclavo para que la gente escapaba, o el hecho que hizo los trabajadores de panadería que les conté, es una revuelta urbana. Hay un montón de ellas, las más famosas son Revolta dos Malés, Conjuración Baiana es un tipo de revuelta urbana, o sea, hay un montón. Si quieren pesquisar después, hay un montón. Y esto que los tipos decidieron hacer en 1857 nunca había pasado. Porque no había incendio, no rompieron nada, no salieron a otra punta de la ciudad, no. Se fueron a su lugar de trabajo al día siguiente y no trabajaron.
simples. Ahí es muy lindo porque este libro de este historiador baiano hace una colección de periódicos de este día con la burguesía desesperada, porque decían, ¿qué mierda están haciendo los negros? ¿Qué nombre hay para esto? Hay un nombre que se está usando en Francia, que los estudiantes hacen en la universidad, que es parada. Están haciendo una parada, o sea, no tenían nombre para decir lo que estaban haciendo. Y las mujeres, es muy lindo, porque la huelga no era para ellas, porque ellas ya habían sufrido lo mismo que se amenazaba hacer a los hombres. Pero las tipas participan de la huelga y no solo participan, como encuentran medios muy creativos de apoyar a los trabajadores. O sea, cuando veían a alguien en la calle que aceptó la plaquita con el código, le tacaban caca, piedras, o sea, hacían quilombo, el bueno quilombo, con la gente para convencer a que participasen de la huelga. Años después, como más de 50 años, será un hombre que es huelga para lo que pasó ahí. Y en este libro, en No somos esclavas, le contamos un poco esta historia y por qué nos parece que participaron las mujeres. Y hacían cosas que todavía hacemos, ¿no? Como yo, estudiante en la universidad, participé de la huelga del hospital, que es de la universidad, y lo que nosotros hicimos para apoyar era vender comida. Para ayudar con el fondo de huelga, para que los trabajadores se puedan ir y volver, o sea, había corte de salario, para ayudar con todo esto. Bueno, las tipas hicieron esto en 1857, o sea, vendían la comida y pasaban sus ganos para la huelga. O sea, hay un montón de cosas que siguen como tradición de la clase obrera hoy, y que empezaron ahí los negros. Y no me gustaría decir como, empezaron los negros, no importa lo que hicieron los europeos, porque no, porque en verdad lo que hay de más lindo en Brasil es la fusión entre lo que viene de la experiencia de Europa y trabajadores empobrecidos y todo, que van a trabajar en Brasil, y esta experiencia de radicalización que es impresionante, brutal de los negros, y cosas como la huelga esta, hay participación de sectores empobrecidos europeos, en apoyo a la huelga de 57, hay los casos como de los trabajadores de panadería, hay otros como de industrias, de asambleas que se hacían traduciendo a Yoruba y Bantú, que son los idiomas de África que se hablaba en Brasil, y los trabajadores negros preocupándose en que los españoles y los franceses entendieran también las asambleas. O sea, hay un montón de experiencias así de fusión. Las asambleas aprendimos con los europeos, hicimos un montón, o sea, hay mucho de esta combinación de tradiciones, pero a nosotros nos parece muy lindo que la primera huelga tenga sido como una experiencia negra, ¿no? Sí. Está buenísimo. Creo que ese capítulo no está traducido todavía al español. No me parece. Se aceptan voluntarios para la traducción pronta del capítulo de Leticia y su pronta publicación, porque creo que todos deben haber quedado con entusiasmo de leerlo. Queríamos, Leti, poder también conversar un poco sobre volar, digamos, de esa huelga de 1857 a la actualidad, para pensar también cuestiones muy presentes sobre Brasil, y que atraviesan esto, digamos, Brasil. Nosotros aquí, como te contaba hoy, estamos con unas elecciones en un mes, y hay un gran debate alrededor de la posibilidad de que, digamos, muy probable de que haya un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Se discute alrededor de la cuestión. Vera, ¿le puedes decir que sobre la cuestión de, digamos, de cómo frenar ese avance de la derecha? Entonces muchos sectores de la izquierda reformista plantean, digamos, el apoyo al gobierno del PSOE y al progresismo como un dique, un freno a la derecha, cosa que nosotros opinamos que no va, digamos, como planteaba Alejandra al principio. Pero la referencia a Brasil, digamos, es clave porque Brasil no fue como un gran laboratorio, se puede decir, se lo podemos considerar así,
político de, por un lado estuvo Lula, después estuvo Dilma, y luego lo que significó Bolsonaro, y ahora de nuevo el gobierno de Lula, ¿no? Entonces la pregunta que surge es, por un lado, si sirvió, digamos, esa experiencia de confiar en el mal menor o en la política de Lula para frenar a la derecha, y qué implicó para las mujeres, para las personas negras en Brasil, etcétera, estos cambios políticos, ¿no? Sí, sí. Sí, es una tendríamos que como analizar, no sé, 12 años del pasado más reciente de Brasil. Lo que sí se puede decir es que el mal menorismo fortalece a la derecha. Esto es obvio. Explico como analizando el post-2013, tuvimos en 2013 un fenómeno de lucha brutal. Ahora hacemos 10 años de 2013. Quizás algunos de ustedes se acuerden de las escenas, como eran cientos de miles en las calles en Brasil, con un programa muy difuso, como la gente inició la lucha por el transporte, pero empezaba a venir con otros, no sé, decenas de cuestiones a la calle, y no había una dirección decidida, como las centrales sindicales no aparecieron para dirigir. La dirección inicial era un grupo chico de autonomistas, anarquistas, que tenía una concepción anti-asamblea, anti-carro de sonido, anti-todo, que es para organizar y, no sé, tener la gente con una clareza de por qué están ahí, objetivos y todo. Y la derecha logró dirigir el final del proceso, ¿no? De ahí viene una crisis muy importante para el PT, porque el gobierno federal en este momento, 2013, era el PT. Y la garantía de PT en gobierno para la burguesía era la garantía de lograr controlar las bases sociales que pusieron PT al gobierno. O sea, PT está delante de la central sindical más grande del país, que es la CUT, está delante del sindicato de los estudiantes, que la UNE, que tiene congreso ahora incluso, y estas eran los dos espacios, las dos herramientas más importantes para organizar el proceso. Pero los dos, la CUT y la UNE, no hicieron nada para organizar el proceso, porque su función no era organizar y avanzar la lucha de 2013, sino paralizar para controlar y mantener intacto el gobierno de PT. Lo que acontece es que post-2013, el PT, ya muy enfraquecido, empieza a hacer alianzas más. El primer gobierno del PT ya tenía alianzas con la derecha. Eso es importante decir. El primer vice de Lula, cuando entra al gobierno, era un vice burgués, era un tipo de la burguesía directamente, un tipo muy controlado y, ¿sabes?, de este tipo más técnicos, pero un tipo de la burguesía, un representante de la burguesía. Después PT empieza a hacer más alianzas. O sea, post-2013 es un PT que hace ataques laborales muy importantes. Es un PT con alianzas con la derecha, es un PT que pone un tipo contrarreaccionario a la frente del Comité de Derechos Humanos, un tipo que era contra el aborto, contra la población LGBT. O sea, todo esto en alianza con el PT, y decían, tranquilo con el tema del aborto, tranquilo con el tema de la cuestión LGBT, la cuestión trans y todo, espera, porque ahora no es la hora de esto, ahora tenemos que volver a tener más paz social y todo. Incluso decían que 2013 era el huevo de la serpiente, o sea, la origen de la extrema derecha era la lucha de clases y no las alianzas con la derecha. O sea, hacen todavía una distorsión brutal de la historia. Y la situación que llega el PT es poner como su vice el tipo que hace el golpe, que es Temer.
O sea, la última candidatura de Dilma, la segunda, sale candidata con Michel Temer, que es un tipo que además de burgués, de estos burgueses técnicos, tiene una cara de vampiro. En Brasil le llamamos de Drácula. Es un tipo bizarro y además de todo esto, lo peor, el tipo es parte de la derecha más tradicional del país, que sigue preservada desde la dictadura hasta hoy, que es el PMDB, que hoy es MDB. Es un partido de derecha, esta derecha fría que no opina mucho sobre nada, pero tiene todo el control del Congreso, del Parlamento, de todo. O sea, este tipo le pusieron como vice de la lista con Dilma, presidenta, vicepresidente era él, y él es el tipo que hace el golpe y se vuelve presidente después del golpe. O sea, esta fue la alianza con la derecha y decían en la época de Temer, nosotros ya decíamos, no es posible votar en PT. Además, ya no era posible, pero además con Temer en la lista como vice, es como firmar un contrato de nos ataquen, no vamos a hacer esto. Y bueno, y la gente decía, no, pero sabemos que es malo, pero es un malo temporario, después volvemos a hacer lucha de clases, después volvemos a hablar de aborto, después volvemos a hablar de los programas todos sociales y todo que dejamos de hablar, etcétera. Y bueno, dejamos de hablar, nosotros no, pero estos sectores que dirigían los sindicatos, las organizaciones de estudiantes, todos ellos como ya no hablaban, pero tenían una justificativa que era el malmenorismo, para hablar todavía menos y poner más a pasividad a la clase obrera y los estudiantes. Vino el golpe y había mucha energía para oponerse al golpe. Me acuerdo de una situación que era la reforma de las leyes trabajistas, la reforma laboral. Estaba convocada una huelga general y era impresionante como salíamos para pegar carteles en la calle y salíamos con paquetes así de 5.000 carteles para pegar con 5 militantes, una experiencia que ustedes tienen también. Bueno, poníamos los carteles en el piso y empezaba a venir gente a ayudar. En 10 minutos se acabó, 10.000 carteles. O sea, había una energía de huelga general brutal, era impresionante. Yo trabajaba en una escuela privada, que en general son docentes más pasivos, tienen miedo de la patronal y todo, y la gente toda iba a participar de la huelga general. Hicimos una asamblea por la primera vez en mi escuela y votamos todos por la huelga. Una semana antes de la huelga, la CUT con la CTV cancelan la huelga. Una semana antes. O sea, hoy día nos preguntamos, ¿qué sería de la historia reciente de Brasil si hubiera habido la huelga? Porque era una huelga poderosa, en contra de una reforma que masacró la clase. O sea, la reforma laboral es la que permite hoy que mujeres embarazadas trabajen en condiciones insalubres, ¿se dice? Sí. ¿Sí? Imagina vos, ya hay un crecimiento de mortalidad de bebés hoy en Brasil. Perfecto, me parece, de la reforma. Se permite que haya negociación patrón-trabajador sin intermediación del sindicato. Hubo situaciones de negociación de indirecto trabajador-patrón que el patrón le mató al trabajador. Más de una, en serio, sí. O sea, es brutal la situación. Los sindicatos no tienen más el poder que tenían antes, porque hoy día para sindicalizarse hay que pedir el derecho a sindicalizarse a tu patrón. Si tenés un patrón que es un hijo de puta, el tipo te dice, no te vas a sindicalizar, a la mierda, o te echan, qué sé yo. En mi escuela, para sindicalizarse, me piden para firmar un documento con mi firma, para decir que quiero sindicalizarme, y 2-3 semanas después empiezan a hacer preguntas. ¿Pero por qué te has sindicalizado? Bueno, porque es mi derecho. Sí, pero ¿cuál es tu intención? ¿Qué pretendes hacer acá es una persecución explícita si vos te sindicalizás. O sea, todo esto viene de este tipo que era el mal menor junto con Dilma, junto con el PT. Después empezaron a decir del mal menor, y el loco es que, no sé, había un meme que circulaba ¿Hay memes acá? Sí. Sí, bueno, mundial.
mundial. Había un meme buenísimo que era como, no es de Gramsci seguro, pero firmamos como si fuera de Gramsci, y había como una línea, y 1910, qué sé yo, Mal Menor era una cosa medio centro-izquierda. Ahí se pone un X y va adelante. Mal Menor de y se va caminando a la derecha, más a la derecha, 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 derecha. O sea, el mal menorismo del 2013 era Temer. Hoy, la campaña que hizo el PT el año que pasó era con un tipo peor que Temer. No tiene cara de vampiro, el tipo, es un poco más, no sé, pero presentable, pero es un tipo que gobernó São Paulo, que es el estado de donde vengo yo, estado, no sé si se entiende acá, Sí, como, ¿sí? provincia, sí. Es un tipo que gobernaba diciendo que era posible prevenir la criminalidad juvenil, poniendo en el cárcel los jóvenes con tendencia al crimen. Sí, es un tipo eugenista, lo mínimo. Este tipo hoy es el vicepresidente de Brasil con Lula. O sea, en este meme, estamos siguiendo el meme, ¿viste? El mal menorismo se va cada día más a la derecha, porque la verdad es que nuestra experiencia es que el mal menor abre camino a la derecha. O sea, si la clase deja de hablar de igualdad salarial, de derecho al aborto, de derecho en general a las mujeres, deja de hablar de las cuestiones de género, de sexualidad, etcétera, el espacio a la radicalización que está abierto por la crisis orgánica, el espacio de polarización, se va solo a la derecha, nunca se va a la izquierda. O sea, un poco cuál es por qué se abre camino a la derecha, porque estamos viviendo una situación de crisis orgánica. O sea, el concepto que utiliza Gramsci es para decir que hay una crisis de masas con todo lo que son los partidos tradicionales. Hay mucha crisis económica, hay crisis institucional, o sea, la gente no confía en la justicia, no confía en los ministerios, no confían en nada, en nadie, mucho menos en los partidos tradicionales. O sea, en este contexto genera interés los que dicen cosas radicales, incluso los que dicen cosas radicales a la derecha, porque la gente está desesperada. O sea, estamos hablando de gente que no paga alquiler, que no logra pagar su hipoteca, que están siendo echados de sus hogares. O sea, los oídos están abiertos para la radicalización política, cuestionamiento al sistema. Hay un intelectual en Brasil, se llama Vladimir Safatli, que dice que el único, en las elecciones de 2018, el único que habló en contra del sistema era Bolsonaro. Y era loco, porque obvio, el tipo hablaba en contra del sistema para defender lo más brutal y violento, asqueroso. El tipo como era, la gente comparaba con distopías, como, ay, me desperté hoy y el tipo estaba hablando de cuidar del ambiente haciendo menos caca. Como era un tipo así, era muy loco. Pero imagina, para alguien que desconfía de todo que es muy tradicional, escucha un tipo que habla de caca en vivo en la tele y le parece como, qué radical. Es muy loco. Pero no decía nada, como era radical sin decir nada y defendiendo lo peor del sistema capitalista. Y en verdad lo que es necesario es que la izquierda se comunique con la necesidad de cuestionamiento al sistema que hay en la gente, está en la gente. O sea, yo soy docente, mis alumnos son pibes de 12, 13 años, y es muy loco porque me preguntan cosas que yo no esperaba responder como maestra, ¿sabes? Como me preguntaron otro día si todavía existe heterosexualidad, y tienen 13 años, y yo como, bueno, a mí me parece que no debería existir, pero pero bueno, me parece que sí. O sea, están con una cabeza muy diferente. O sea, ¿cómo hacemos para comunicarnos con gente que quiere transformar el mundo, ¿sabes? Y los que vienen como de experiencia con 2013, yo les miraba, ¿viste? En la Plaza Puerta del Sol en 2008, 9, 2011. 11, 8 fue Francia, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo empezaba a militar y veía como miles de jóvenes en la plaza en contra del sistema capitalista, qué sé yo, en Europa, y era como una referencia. Esta gente no
en portugués decimos, no fue para casa, no se fue a casa. Están ahí todavía trabajando, son docentes, son trabajadores del metro, de transporte, de comercio. O sea, son gente que está dispuesta a ir a la calle para hacer transformaciones sociales, qué sé yo. O sea, hay que comunicarse con esta gente. La izquierda que dice, hay que apostar en soluciones malmenoristas. Ahora hacemos esto y después hacemos política. Nuestra experiencia en Brasil es... Dicen en las elecciones, ahora hacemos esto y votamos a Lula con Alckmin, que es el tipo que gobernaba São Paulo haciendo esto. Hay más sobre Alckmin. Es un tipo que hizo una desocupación de vivienda que dejó más de 3.000 familias sin vivienda. O sea, este tipo está con Lula ahora. Bueno, en las elecciones decía la gente que hizo 2013, estos pibes que cuestionan género y todo, dicen a ellos, no, ahora votamos a Lula con Alckmin y el 25 de octubre, que es como el día siguiente a las elecciones, vamos a la calle. Y bueno, no están haciendo esto. Los únicos en la calle ahora son los indígenas que están luchando en contra una ley que era propuesta de Bolsonaro y ahora sigue intentando aprobar el gobierno de Lula con Alckmin. ¿Viste? O sea, en lo económico se encuentra muchas veces. O sea, están haciendo una maniobra legal que saca las tierras de los indígenas, que se llama marco temporal, saca las tierras de gente que siempre vivió ahí en favor de los tipos que son terratenientes, que ya tienen un montón de tierra y que no las comen los brasileños, ¿viste? Porque va todo al mundo y en Brasil tenemos casi 30% de la población en hambre. O sea, a estos tipos están haciendo leyes y todo. Y esta gente que nos dijo en las elecciones, ahora votamos, después luchamos, no están luchando, ¿viste? O sea, no, a nosotros no, pero engañaron a un montón de gente, porque la gente escucha, bueno, parece razonable, apoyo ahora las elecciones, participo, pero no, son como direcciones que no se encuentran. Si vos confiás en un Alckmin y pones la esperanza y el destino de tu clase en las manos de gente que tiene intereses opuestos a tu clase, no estás caminando en la dirección de organizar la lucha de clases y la clase trabajadora. O sea, son caminos separados. Es necesario en momentos de las elecciones, con todos escuchando política y hablando de política. Acá estos días en Madrid que estuve, la gente está todo el tiempo, y vos y todo. O sea, en este momento hay que hablar lo que es necesario decir, no otra cosa. Si ahora que la gente está interesada en política decís, no, confiemos en Alckmin, no hablemos de... La gente confía en Alckmin y después está con este tipo de derecha, reaccionario, racista, y el tipo sigue con toda la agenda del capital en el gobierno. O sea, un poco esto. Y el bolsonarismo, para no dejar de contestar, nos puso en una situación que, esto es importante decir, preguntamos mucho en las elecciones del año pasado, gente, después de 4 años de Bolsonaro, ¿qué les parece que es importante hacer para nuestra clase? Poner en papel. Ahora comparar con el programa de la lista, Lula con Alckmin, del PT, a lista del mal menor, no hay nada que se conecte con los problemas que estamos ahora. Porque es esto, el 30% de la población en hambre. Se dice inseguridad alimentar grave en Brasil. Son 13 millones en inseguridad grave, moderada son otros 20 millones de personas. O sea, hay que combatir el hambre, hay que combatir el problema del campo. O sea, hay un montón de gente que no tiene tierra y vive de la tierra. O sea, tiene que vender su trabajo por nada para sacar arroz o no sé, lo que viene de la tierra. Tienen trabajo sazonal, o sea, trabajan 3 meses, desempleo, 3 meses, desempleo, y viven en hambre. Y hay un montón de gente así. Es el mayor movimiento social de Brasil, es el movimiento de los sin tierra. O sea, hay que luchar por la reforma agraria, ahora, ya. Hay que luchar por el fin de las reformas, para que se deshaga todo el estrago de la reforma laboral, previsional, etc. O sea, nada de esto estaba en el programa.
O sea, para mí quizás sea importante para ustedes acá poner esto también en debate con la gente. O sea, ¿qué es lo que necesita el trabajador y el joven en Madrid, en España? ¿Dónde está esto en esta campaña? No leí los programas, pero sospecho que no está. Sí. Sospecha bien. Sí, pues yo tenía un par de preguntas como en o sea, en el contexto en el que estás hablando de ahora con toda la subida de Lula, con el mal menor y todo lo que ha representado. Lo estaba comparando un poco con aquí, como aquí el gobierno progresista, digamos, que es el mal menor, ha instrumentalizado bastante como los discursos y los movimientos sociales, como el movimiento de mujeres, el movimiento LGTB se ha aprovechado muchísimo, y el movimiento antirracista, y quería preguntarte un poco, ¿cómo veías tú si en Brasil se instrumentalizaban este tipo de discursos y de movimiento por parte, digamos, de... Habla fuerte, Ale. Sí, en Brasil se instrumentalizaban estos discursos y estos movimientos por parte como del status quo político, ¿no? Del mal menor en este caso, como aquí lo instrumentaliza el gobierno, y cuál ha sido la reacción en la calle, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, lo que pasaba especialmente con el movimiento de mujeres es que una vez subió como gobierno de izquierda después de 4 años de un gobierno de derecha, entonces desde el movimiento de mujeres, por lo menos aquí en Madrid, se dijo no vamos a hacerle huelga al gobierno porque ya tenemos un gobierno de izquierdas, un gobierno feminista, no sé qué. Entonces me quería preguntarte eso, ¿cómo se reflejaba esto en la situación allá? Y también pues aprovechando ya que lo has mencionado con la cuestión aparte con la cuestión del antirracismo, con la cuestión de la tierra, que es una cuestión también bastante importante. Sí, como en el movimiento de mujeres en Brasil, la dirección más reconocida, porque es diferente de los sindicatos, ¿no? Como no se votan los dirigentes del movimiento de mujeres o del movimiento negro, son gente que a veces son intelectuales conocidos y se vuelven dirigentes por... referencia, sí, por referencia, por simpatía, qué sé yo. Y hay organizaciones que son parte de los sindicatos. O sea, la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, que es dirigida por el PT, tiene su organización de mujeres, y es esta la dirección más reconocida porque viene de los sindicatos, ¿viste? Y que es la MMM, Marcha Mundial de Mulheres. Este grupo... durante todos los años de gobierno del PT tenía esta política, o sea, no nos movilicemos porque el gobierno tiene que hacer su trabajo, no es posible ahora hablar de aborto porque es muy difícil la gobernabilidad, y decían cosas de gobernabilidad, y si nos oponemos a los tipos de iglesia, son parte de los tipos que están con nosotros en el gobierno, o sea, la gente de los diputados... Explica lo del aborto porque no sé si se conoce, como acá hay derecho al aborto hace mucho. Acá hay derecho al aborto, en Brasil no. En Brasil se puede abortar si es violada, pero tenés que probar que sufriste una violación, lo que es muy difícil, ¿no? La mayoría de las personas que recurren al aborto por violación son menores de 18 años, porque sufrieron una violación en sus hogares. O sea, un familiar. Y así se vuelve todavía más difícil. O sea, hay muchos casos de chicas muy jóvenes que denuncian el hecho de que no lograron hacer su aborto porque tienen 12 años y tendrían que pedir a su mamá o a su abuela para ir con ellas, y son ellas dos o la mujer en la casa también sumisa o oprimida por el tipo que las violó. O sea, el aborto es posible en este caso, es posible en el caso de riesgo materno o infantil. O sea, si se prueba que el feto no tiene cerebro, así se puede abortar. Y obvio, hay una industria de aborto clandestino donde se paga muy caro, algo como 1.000 euros
para hacer el aborto. O sea, allá decimos, todas abortan, las pobres mueren. O sea, todas las mujeres abortan, porque una llega al punto de, llega al punto de tener que decidir hacer esto, porque, qué sé yo, dificultades económicas o de familiares, qué sé yo, no importa, es el derecho al cuerpo de la persona con útero. Las mujeres que no tienen plata tienen que abortar con métodos brutales, no sé si conocen, son métodos brutales. Bueno, así que es un tema muy importante en Brasil porque es una de las más importantes causas de muerte de mujeres, es por aborto clandestino. La mayoría de las mujeres, personas con útero embarazadas que mueren son por abortos clandestinos, no por riesgo de la maternidad ni nada, sino por intentar el aborto y no lograr abortar o salir con vida. Entonces es un problema fundamental para el movimiento de mujeres, es como uno de los principales problemas. Recién Argentina conquistó el aborto legal, claro, con contradicciones, no me parece que sea como es acá en Argentina, pero se hizo una referencia para nosotras porque es un país vecino y ahí en Brasil como un montón de jóvenes y mujeres empezaron a decir, viste, queremos hacer como Argentina. Entonces en Brasil hay un montón de gente que anda con los pañuelos verdes en la mochila, en el cuerpo, qué sé yo, por referencia a la lucha en Argentina, y quieren hacer lo mismo en Brasil, y las direcciones del movimiento de mujeres, que son muy adaptadas a los gobiernos, o adaptadas a sus alianzas con la iglesia, qué sé yo, son en contra de discutir el aborto como un programa de la clase obrera. O sea, está en los estatutos de los sindicatos, está ahí, porque es un problema fundamental, pero nadie lucha por esto porque no quieren oponerse a sus alianzas. Pero es una contradicción, esto te iba a decir, o sea, las direcciones paralizaban los movimientos, pero hubo un montón de luchas. O sea, es siempre el problema de lograr separar, ¿no? Lo que es el papel de la dirección de los movimientos y el papel de la base social, que muchas veces está mucho más a la izquierda que su dirección. En Brasil eso se pasó por años, o sea, tuvimos marchas de mujeres por derecho al aborto, tuvimos marchas de mujeres en contra de la violencia de género, tuvimos marchas en contra de los asesinatos trans, que también son un montón. Somos el país que más mata trans en el mundo, Brasil. O sea, había un montón de marchas y mucha sensibilidad de la gente con estos problemas, pero las direcciones no acompañan. O sea, se hacen como, no, esto es un tema para el 8 de marzo, es un tema para el 25 de julio, que es un día de lucha de mujeres negras en América Latina, o es un tema para 28 de septiembre, que es el día del derecho a aborto legal en América Latina y Caribe. O sea, no jugaban para fechas, ignorando las ganas de luchar en aquel momento, ¿entendés? Y ahí cuando llega la fecha se descomprime, ¿no? Hacen un método de descompresión, convocan las marchas, hacen marchas a veces muy lindas, a veces vacías, que no convocan nada, pero logran descomprimir esta necesidad de lucha. O sea, por un lado hacen esto, por el otro lado apoyan muchos de los sectores del feminismo liberal. O sea, está en el gobierno de PT referencias del feminismo liberal, estas tipas que dicen una más en el poder, salieron en apoyo a la candidatura de PT algunas de estas jefes de banco y todo. O sea, son sectores de la burguesía que para la gente parece más progre, pero son liberales igual, y tratan a las mujeres adentro de los bancos, las trabajadoras son precarias igual, son bolivianas, son todo esto. Y ahora, en esta gestión del gobierno de Lula con Alckmin, hicieron un par de ministerios para dialogar con el problema del racismo, porque la cuestión negra les costó más controlar. Durante todos los últimos años, por ejemplo, el fenómeno de lucha Black Lives Matter por George Floyd,
llegó en Brasil como una bomba. O sea, tuvimos una huelga de trabajadores de aplicación. En las mochilas, allá es iFood, acá me parece que es Globo, ¿sí? En las mochilas ponían la foto de George Floyd en Brasil. O sea, era muy loco y eran marchas enormes. Para la pandemia eran enormes. O sea, el tema del racismo es un tema que es más difícil controlar, porque no es que el PT tuvo un montón de organizaciones como tiene de mujeres o los sindicatos. No hay como organizaciones más conectadas con los sindicatos que debaten el tema del racismo. Así que sale un poco del control. Y ahí que hicieron ahora fue poner en ministerios estos referentes intelectuales o populares. Pusieron un tipo que es Silvio de Almeida, que empezó a ser conocido como un marxista, y hoy el tipo dice que es necesario hacer como Carrefour, que es una empresa que tiene un programa antirracista, que le hicieron después que un trabajador de seguridad asesinó a un negro dentro del súper. Hicieron una carta antirracista, pero es una carta como para... Una formalidad, sí. Una formalidad. O sea, el tipo se hizo conocido como marxista y hoy como... Entonces sacaron un montón de esos referentes, le pusieron al gobierno en sí mismo, y hay un montón de contradicciones, porque por ejemplo, está una tipa de medio ambiente que tuvo que aceptar que el gobierno va a hacer la ley en contra de los indígenas. Y es una contradicción para la tipa, porque es una tipa que viene de luchas o de ser una referencia del movimiento de ecología. No es una tipa de izquierda tampoco, tiene su propio partido, es un partido liberal, pero para la tipa queda mal. O sea, hay una contradicción para ellos mismos, porque está muy a derecha el plan de gobierno. Entonces, está a ver, y a nosotros todos los procesos de lucha que vemos se conecta mucho al tema de cuestión de mujeres, de género y la cuestión negra. O sea, hay ahora una huelga de maestros, de docentes de Río de Janeiro, que es una mayoría mujeres negros. O sea, es una apuesta incluso que hicimos en la AFT, la Fracción Trotskista, de que la existencia de estos fenómenos de lucha de identidad, hay un intento obvio de separarlos de la cuestión de la lucha de clases, pero nadie controla lo que una tipa entiende cuando escucha empoderarse. No se controla. O sea, hubo una huelga de fábrica en Brasil que una chica dijo esto. Le preguntaron, ¿por qué haces la huelga? Y la tipa, porque quiero empoderarme. Y es un discurso del feminismo liberal. Y la tipa lo usó para hacer una huelga. O sea, sale un poco de control. Es una hipótesis que tenemos, es que se conecte las necesidades y los métodos de la lucha de la clase obrera con este caldo subjetivo de identidad, y esto pueda crear fenómenos de radicalización en el movimiento obrero. Y esto me parece hoy muy difícil que las direcciones de los movimientos controlen, porque son frágiles. O sea, no sé, así me parece un poco. Y hay intentos de desvío todo el tiempo, te dije. Y tu última pregunta, la cuestión de la tierra, es evidentemente una cuestión racial. O sea, lo que pasa es que viene la abolición de la esclavitud en 1888, y los negros que eran esclavos son sacados de la tierra y como de trabajadores esclavos se vuelven sin tierra. O sea, es instantáneo. Muchos van a las ciudades e intentan trabajos urbanos como de lavar ropas, de ganadores, todo tipo de trabajo, comercio, qué sé yo, pero una gran parte de la población queda alrededor de las haciendas haciendo trabajos sazonales cuando hay cosecha. Sí, aprendido esa palabra. Entonces trabajan en la cosecha y después no tienen trabajo. O sea, es una herencia directa del proceso de abolición en Brasil, pero hoy día ya es un problema que se conecta con el problema urbano también. O sea, hay ciudades muy grandes en el interior de Brasil, incluso cerca del litoral también, donde alrededor es producción de alimentos y haciendas con este tipo de trabajo de cosecha. O sea,
la gente que no tiene tierra, en los centros más cerca, los centros urbanos más cerca, hacen favela y viven muy mal. O sea, no hay lo mínimo de calidad de agua, de esgoto, ¿se dice? No. De basura. Sí. Sí, de residuos. ¿Sí? O sea, no hay ningún tipo de prevención, de política de sanidad, de control de basura, de nada, de infestaciones de insectos, qué sé yo, de todo. O sea, yo viví un tiempo en Brasilia, que es la capital de Brasil. Al centro de Brasil es un lugar muy seco, muy calor. Es una ciudad muy hecha para poner a los pobres lejos del centro. Se hicieron la capital y hay 20 kilómetros donde es prohibido construir. O sea, vivís acá y 20 kilómetros de nada y la mayor favela de Brasil alrededor. Y vos salís, hay una película que hicieron de ahí que se llama Dinamarca y Congo en el centro de Brasil. O sea, están los dos datos de desarrollo humano de Congo y de Dinamarca en el mismo cuadradito de, qué sé yo, 3 millones de habitantes. O sea, la condición de vivienda es un poco relacionada, es muy relacionado con el tema de la tierra también. Así que hoy día ya decimos reforma agraria y urbana radical, porque garantizar el derecho al campo, a la tierra para los campesinos y todo, es en gran medida lidiar con el problema, con el drama que viven los trabajadores del campo que están en las favelas, en los centros urbanos. O sea, es un problema conectado y es parte de nuestro programa. El menor en Brasil, en el Estado español, la relación con las luchas de la clase obrera y de otros sectores oprimidos. Y yo aquí quiero introducir un poquito desde Argentina también, algo que está pasando y que también nos está, digamos, haciendo, digamos, lo estamos siguiendo muy de cerca y con mucha emoción también desde aquí, que es la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo, las comunidades originarias en Jujuy. Porque creo que es un ejemplo muy grande que también está mostrando algo que es muy importante, que es que frente al avance de las políticas de la derecha, digamos, como se vio en el caso de Brasil con Bolsonaro antes, o como aquí se está anticipando que puede suceder el próximo gobierno, no todo es giro a la derecha, digamos, ¿no? También surgen fenómenos de la lucha de clases, de la lucha de la clase trabajadora junto a otros sectores oprimidos y junto a sectores jóvenes, muy jóvenes, que se suman a estos procesos de lucha que es importante reivindicar. Yo además, bueno, con mi corazón ahí en el norte de Argentina, estaba viendo estos días y muchas compañeras de aquí los están compartiendo en redes, una muestra, digamos, contra ese discurso que dice que la juventud solo está girando a la derecha, ¿no? Y que en Argentina estuvo muy fuerte, en Brasil también, aquí empieza a aparecer, mostrar que la rebeldía también puede ser, digamos, por izquierda, que puede ser por medio de la lucha de clases, que puede ser con la confluencia que es muy profunda de reivindicaciones, por ejemplo, como son reivindicaciones que podemos decir medioambientales o del movimiento ecológico, como por ejemplo contra la explotación y la expoliación del litio y el robo, digamos, de las tierras y de los bienes naturales a las comunidades originarias, y cómo eso puede confluir con las luchas de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, etc. O sea, en estos días hemos visto, por ejemplo, a nuestra compañera Natalia Morales, legisladora por el Frente de Izquierda, por el PTS del Frente de Izquierda, participando. Bueno, ella ha sido muy reconocida entre las comunidades originarias porque ha recorrido todo el Jujuy profundo, digamos, en estos años, acompañando, por ejemplo, a las comunidades en Purmamarca, y cuando fue detenida por la policía, etcétera. Y Natalia, el 8 de marzo hacía declaraciones donde decía que las trabajadoras, digamos que Jujuy es una provincia rica con trabajadoras pobres, ¿no? Porque son también las mujeres
las más precarias, las más empobrecidas, en la clase trabajadora, las comunidades originarias y todo. Entonces quería aportar un poco esto, porque creo que tiene mucho que ver. Digamos, no solo tenemos la alternativa de la derecha y el mal menor, hay otra posibilidad abierta, y que no es solo un discurso, sino que está en la realidad, que es desarrollar un camino de independencia de la clase trabajadora, pero que eso no significa, como dicen, hoy le contaba a Leticia, esto paréntesis, le contaba qué son los rojipardos españoles, y Leticia no lo podía creer, ¿no? Y le contaba un poco de esa gente neofachos rojos, que dicen barbaridades y que encima las dicen en nombre del marxismo, como que no quieren que sus hijos vivan en una España invadida por los migrantes, como dijo el facha de ¿cómo es? ¿Se llama? ¿Se me olvida? Vaquero en estos días, etcétera. Sí. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es que hablar de una alternativa distinta, de la lucha de la clase trabajadora, no es eso, es hablar de las potencialidades enormes que tiene la lucha de clases, y la lucha de una clase trabajadora que es feminizada, que es diversa, que está compuesta, como dice Leticia, por trabajadores expulsados del campo y que tienen relaciones con los pueblos originarios, con los movimientos rurales, etcétera, en Latinoamérica, por ejemplo, pero también aquí, y que esa clase obrera más diversa, pero que también está fragmentada, etcétera, si logra expresarse detrás de una lucha por reivindicaciones profundas contra los capitalistas, contra las políticas imperialistas, tiene unas potencialidades enormes, ¿no? Entonces, aunque en el Estado español eso está más atrás, ¿sí? Porque justamente tantos años de izquierda de mentiras, como decimos ahora en algunos videos, que se ha integrado al gobierno, ha pasivizado las luchas y tenemos menos esa... seguramente además vamos a ver, después de las elecciones, gobierne directamente la derecha con la extrema derecha, gobierne el PSOE con Sumar, las políticas van a ser más de derecha, ya lo sabemos. La Unión Europea está apretando porque haya más ajuste, porque se recorten las jubilaciones, los salarios están en una situación terrible porque hay inflación. Bueno, entonces es probable que el descontento se vuelva a expresar, pero la clave es si hay una alternativa política que exprese ese camino, ¿no?, de la lucha de clases y de la lucha social. Yo quería aportar esto porque, bueno, lo de Jujuy lo tengo ahí muy en la cabeza y creo que merecería otra charla, pero son enormes lecciones las que se pueden sacar de ahí. Y además, bueno, con Leticia desde Brasil, Argentina y todo, compartimos el FT hoy, poner nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente en lo que está ocurriendo ahí, porque están también nuestras compañeras, nuestros compañeros del Frente de Izquierda y del PTS en particular, dando una gran pelea en la primera línea de esa lucha, ¿no? Bueno, quería aportar eso.